estudiante de la materia de investigación 2. Mi tema de investigación es sobre la importancia de la prosodia lingüística y no lingüística en la Universidad de EXA, más centrándonos en los estudiantes de quinto semestre de lenguas modernas. Este tema surgió gracias a la importancia de la prosodia. Como sabemos, abarca todo lo que es el tema de la entonación, el ritmo, las pausas que hay que hacer y todo lo que abarca con la comunicación. Por eso este tema me parece tan interesante y tan chévere para poder socializar y compartir con todos los estudiantes de la universidad. También me ha parecido importante porque, como sabemos, la importancia de la prosodia se ha perdido a lo largo de estos años, ya que muchas personas o muchos estudiantes se dan cuenta cuando ya llegan a la universidad que usan demasiadas muletillas o que les da demasiados nervios al pasar, al expresarse oral o hasta en la lectura. Y esto es lo que nosotros con nuestro trabajo queremos llegar hacia el estudiante. Además, como en la universidad nos daban varios espacios para nosotros poder más que todo expresarnos y poder que la prosodia mejore, como son oral practice o reading skills y diferentes metodologías que la verdad ayudan con la prosodia. Empezaré con estas dos fuentes primarias, son dos tesis bastante interesantes que nos pueden ayudar demasiado a nuestro marco teórico. El primero es una tesis de la Universidad de Barcelona y el segundo sí es de la Universidad de Colombia. Y por último, mi equipo está conformado por Cristi Gaitán y Diana Barrero. Así La que tesis es de la Universidad de Barcelona, titulada Prosodia y comprensión lectora en educación primaria por Sara Recio Pineda. Esta tesis es del año 2017 y es una tesis doctoral. Me pareció bastante interesante para poderme apoyar para mi trabajo de investigación. Ya para contextualizar más mi trabajo les voy a mostrar el resumen. Ella dice que lo que más la incentivó a realizar su trabajo de investigación es poder explorar la prosodia como mecanismo de descodificación del texto escrito y su incidencia en la comprensión de este texto. Como sabemos, toda investigación inicia por curiosidad y por un problema central. Así que la prosodia es un factor que se ha perdido y para poder comprobar su hipótesis, ella quiere estudiarlo aplicándolo a un grupo de 72 niños para analizar y comprobar esta misma hipótesis. Ella lo hace mediante preguntas que le hace a ellos más que todo como una encuesta y usa bastantes estrategias interpretativas para poder darle los resultados al final del trabajo. Este tipo, esta investigación es de tipo cuantitativo, ya que mediante algunas estrategias prosódicas estudian a 72 estudiantes de dos escuelas durante un mes para poner a prueba su estudio y así mostrar sus resultados mediante gráficas y números para concluir su estudio. También establece variables como son fluidez y expresividad y especialmente busca comprobar su hipótesis mediante gráficas, cifras, sistematización, muestran los resultados de las estrategias y asimismo a los mismos estudiantes los estudian mediante diferentes gráficas para poder desglosarlos. Aquí les voy a mostrar.
Esta es la distribución de los informantes según su curso escolar. Están divididos todos en 33,33% y es el porcentaje de informantes de las muestras provenientes de cada curso escolar. La verdad los dividieron muy bien, los dividieron según su sexo, según su lengua familiar, según su lengua predilecta de lectura y si tienen o no experiencias familiares de lectura en voz alta. Lo que esto nos lleva a una investigación experimental en el campo de la educación, ya que quieren validar y comprobar una hipótesis, en este caso la prosodia, como influencia en las estrategias de descodificación del texto en la educación primaria. El poder comprender un texto mediante varias herramientas de comprensión del discurso y también se pueden identificar que es una investigación experimental, ya que como dice el libro de Víctor, somete un objeto de estudio a la influencia de ciertas variables y en condiciones controladas y conocidas por el investigador. Para observar los resultados de esta variable, como tal en el objeto, como es el caso de este trabajo, los 72 estudiantes, y todos son de la ciudad de Barcelona. Lo que me parece interesante de este trabajo es que no usan únicamente el español, sino también el catalán. Entonces es bastante bueno poder ver los estudiantes mediante diferentes métodos de lectura, poder que ellos comprendan y les guste, porque eso también ella pretendía eso, que no solamente ellos colocaran ciertos tipos de lectura, sino que ellos los pudieran escoger y poder comprenderlos mediante las herramientas que ella puso. Este también se va a nuestra investigación experimental, que dije que también pertenece, ya que ellos en el año 2012 realizaron un estudio piloto en el aprendizaje de la prosodia. Este fue muy bueno porque seleccionar, eso sí, fue muchísimo más pequeño y fue la comprensión lectora en un grupo de 7 adultos de 19 a 39 años en el nivel B1 para aprender el español. La muestra, por tanto, se encontraba desarrollando su competencia comunicativa en el español, un contexto de inmersión. Entonces, esto empezó en una investigación experimental y como y ya se dio a el tema teórico para poder ya estudiarlo a los niños y poderlos fomentar y poderlos ayudar en su aprendizaje en el día a día en el colegio. También es una investigación descriptiva ya les muestro acá. Es una investigación descriptiva y explicativa. Y bueno, la descriptiva porque su propósito es describir la realidad de un objeto de estudio con el fin de esclarecer una verdad y corroborar un enunciado y probar una hipótesis. Entonces, en este trabajo se quiere describir cada paso del estudio y estrategias propuestas realizadas a los estudiantes de primaria para llegar a resultados que comprueben su hipótesis. Y explicativa ya que usa la medición para explicar la relación causa-efecto, como es el uso de las estrategias en la prosodia para mejorar la lectura y la comprensión de la lectura. Bueno, si ya nos vamos al tema de la pregunta, como vemos en el índice, no hay. La verdad me pareció bastante extraño
y la verdad la organización de este trabajo es bastante particular, ya que me parece muchísimo más organizado cuando uno ve los objetivos, la pregunta problema, para nosotros ya poder entender de qué trata el trabajo. O sea, únicamente un resumen no hace que nosotros sepamos todo acerca del trabajo. Si se lleva una organización de objetivos, de pregunta-problema, de planteamientos y de todo lo que abarca el principio de una investigación, ya hace que a nosotros nos guste y ya nos vayamos como tal al marco teórico. Pero pues fue bastante raro no encontrarla, pero pues me basé prácticamente en la hipótesis que ellos tenían, que fue en la justificación. Aquí, más que todo. Entonces, como nosotros sabemos, la pregunta responde a los objetivos que son el general y los específicos. Así que en la justificación e interés de ese trabajo de investigación dice que la idea subyace de analizar si la prosodia del lector afecta y predice la comprensión que éste construye en un texto leído. Como bien se sabe, una pregunta es un vacío teórico que se debe llenar. Este es un tipo de problema y con esto pues la hipótesis queda un poco abierta y como tal la pregunta ya se tendría que ir desglosando y pues nosotros sacar como nuestra propia respuesta. Pero como ya mencioné, si nos vamos a el tema de los objetivos que responde a la pregunta, ya nos vamos orientando un poco más hacia lo que pretenden en este trabajo de investigación, en esta tesis. Bueno, aquí nos vamos con el objetivo general, que es explorar si existe alguna relación entre las estrategias prosódicas de los escolares y la calidad de su comprensión lectora. Como se sabe, deben ser claros y precisos y tienen que ver con la pregunta-problema. Este es un objetivo bastante claro. Ya es bastante claro y ya nos centra en lo que es el trabajo como tal. Entonces de ahí ya podríamos desglosar nuestras propias preguntas, pero como dije, el trabajo, la gracia era que nos diera pues la pregunta ya específica para nosotros poder seguir como tal este flujo. En los objetivos específicos voy a mostrarles este que está un poco más desglosado. Dice, describir si la relación entre estrategias prosódicas y la comprensión de un texto selecciona a los mejores lectores de la etapa, explorar si el factor escuela incide en la relación entre las estrategias prosódicas y la comprensión, describir si la relación entre las estrategias prosódicas y la comprensión del texto cambia a medida que se avanza en el curso escolar de la muestra, y por último, describir la relación entre el tiempo de lectura y las estrategias prosódicas entre el tiempo de la lectura y la comprensión. Este me pareció bastante interesante. Hay un objetivo metodológico, que es diseñar y pilotar un instrumento de valoración de estrategias prosódicas en la lectura en curso de los escolares primaria que parta del concepto del grupo fónico. Entonces, estos específicos, como sabemos, conducen al objetivo general y tienen una estrecha relación con él.
Ya en el marco teórico, de este trabajo sobre prosodia contiene todo lo necesario para poder complementar mi trabajo, como son diferentes conceptos, definiciones importantes, pues que me ayuden a sustentar el trabajo que nosotros vamos a realizar a lo largo de este semestre. Y precisa los antecedentes en un pequeño resumen breve al comienzo de la investigación con todo lo que va a contener el trabajo para saber si el contenido de este sí es el que puede sustentar la investigación e identificar varios conceptos. No, acá hay... De acuerdo a la población escogida en el trabajo, que son niños de primaria de 7 a 12 años, vale recalcar el muestreo no probabilístico, ya que es una técnica que permite seleccionar una población con una clara intención o por un criterio establecido, como es el caso de la prosodia en los niños de 7 a 12 años, y ponerlos bajo un estudio de lectura con el cual observarán durante un mes entero su procedimiento para llegar a una conclusión mediante gráficas y números como los demostré antes, y así demostrar su hipótesis y poder responder a su pregunta inicial. Y también sería el muestreo por conveniencia, ya que aplica el criterio de qué muestra es la más conveniente para el caso, y esta investigación, la muestra que más encaja son niños de dos escuelas diferentes bajo un estudio de extrema observación. Entonces, como podemos ver acá, son 72 informantes de acuerdo a estos criterios o estratos. También se puede influir, o puedo recalcar que puede ser también un tipo de investigación etnográfica, ya que ellos estudian todo el ámbito social, todo el ámbito cultural de los estudiantes. Bueno, estas dos escuelas dividieron mitad y mitad de los estudiantes, una es de Gabamar y la otra es de Lola Anglada. Después los dividieron en 3 cursos. Segundo de primaria para el ciclo inicial, cuarto de primaria para el ciclo medio y sexto para ciclo superior. Me pareció bastante interesante, y ellos acá ya responden el porqué de escogieron las dos escuelas, porque la diversidad de niveles de cultura, porque escogieron estos grados. Y ya todo como tal el resumen. Para el tema de la variable de este trabajo es si la prosodia afecta la comprensión de un texto escrito actuando como un esquema o estrategia para comprender el texto. Esta variable se fue evaluando a lo largo del estudio con las condiciones siguientes que pueden favorecer o no el hecho. Con esto me refiero a que si los estudiantes de las dos escuelas diferentes podrían mejorar o no mejorar la comprensión de la lectura, y aplicando la variable interviniendo, ya que
Ya entre la independencia y dependencia afecta a la variable, en este caso entre varias lecturas y tipos de herramientas de la prosodia, porque una puede afectar a la otra, como sabemos. Y la técnica que utilizaron en este trabajo fue la encuesta. Aquí ya están todas las preguntas. Por ejemplo, grado de dificultad de la prueba percibido por los informantes del ciclo inicial, que como mostré antes era del grado segundo, del ciclo más pequeñito y en las dos escuelas escogidas. Acá está el 8% cree que el texto es difícil porque le cuesta entender que una persona pueda causar una enfermedad y así. Ellos mismos, los estudiantes escogieron lo que ellos querían estudiar y lo que ellos querían como tal comprender el texto. Este ya fue el ciclo medio y a ellos prácticamente les pareció fácil. Por ejemplo, el 33% valora el texto con una dificultad 3/5 porque hay cosas difíciles de entender y a mí me cuesta leer, pero se ve bien de qué va. No me gusta cómo lo explica, se enrolla mucho y se complica, o no sabía explicar porque un 3. Entonces es bastante interesante cómo los niños pueden ya llegar a comprender un texto desde una edad tan pequeña y no solamente ellos lo hagan por cómics o por dibujitos, sino que de verdad entren en ese ámbito de lectura y con la prosodia puedan entender el texto. Con la prosodia me refiero a las pausas, todo lo que son las comas, la entonación de cada uno, tildes, los signos de exclamación. Gracias a todo esto es que los estudiantes pueden comprender y pueden entender el texto de la prosodia. Bueno, ya la técnica que usaron para conseguir los resultados del trabajo es la encuesta, como ya les mostré, que permite la recolección de datos que proporcionan los individuos de una población para identificar en este caso su experiencia con el estudio que estuvieron los estudiantes en este. Son 3 clases de encuesta. La cerrada, ya que... ¿Qué? Nuevamente. La técnica que usaron para conseguir los resultados del trabajo es la encuesta, como ya les mostré. Permite la recolección de datos que proporcionan los individuos de una población para identificar en este caso su experiencia con el estudio que estuvieron los estudiantes. En este caso son 3 clases de encuesta cerrada. La primera es cerrada, ya que las preguntas y respuestas son específicas y concisas. También es descriptiva, porque averigua la forma y las características del objeto de estudio, en este los estudiantes, y explicativa, ya que averigua las causas cómo se dan las situaciones. Como sabemos, son niños mediante las diferentes herramientas y métodos que utilizaron y les hacían preguntas, como les acabé de mostrar. Entonces, esto la verdad me parece bastante chévere porque los investigadores al mismo tiempo fomentaban la lectura y, como dice acá, motivan al informante de la actividad en la lectura. O sea, motivan a los niños a que de verdad les guste la lectura y sea una buena herramienta para su futuro. Ya en las demás páginas, la verdad, todos son
preguntas y respuestas de los estudiantes que dieron para, no, para ellos ya dar los resultados como tal del último estudio de la tesis. Espero les haya gustado y la verdad este es un tema bastante interesante y espero que para ustedes también lo haya sido. Muchas gracias por su atención. De la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, titulada Fortalecimiento de la expresión oral en un contexto de iteración comunicativa. Esto queda perfecto para abordar el tema de prosodia. Ya como sabemos, la prosodia abarca todo el tema de la comunicación. En este caso quise hablar de la comunicación oral, ya que en la pasada tesis hablé de la comunicación escrita, de la lectura y en esta la comunicación oral. Y abarca todo el lenguaje. Fue hecho en el año 2015 y fue hecho por 2 estudiantes para el trabajo de grado del título de Magister en Lingüística. El propósito de esta investigación es fortalecer la expresión oral en los estudiantes de la institución educativa técnico-industrial Mariscal Sucre del municipio de Boiba, con los estudiantes del grado octavo, ya que se evidenciaron varias falencias en la comunicación oral de los estudiantes como uso de barrismos, de muletillas y demás dificultades que hacen que la prosodia no esté presente para que exista una coherencia comunicativa. Es un tipo de investigación cualitativa, ya que toma toda la información y logra profundidad. Y su principal propósito es interpretar cómo viven los participantes al mismo tiempo con un método inductivo. Y siempre hay un proceso interactivo entre investigador y los sujetos. Pero lo que me pareció súper interesante de este trabajo, de esta investigación, es que también es investigación cuantitativa, ya que presentan los resultados en forma numérica y por medio de una evolución con varios aspectos. Ya más adelante les mostraré. Es una investigación experimental en el campo de la educación, ya que quieren validar y comprobar una hipótesis en la comunicación oral del lenguaje en el grado octavo, y también es una investigación-acción, ya que el investigador es práctico e interpreta y entiende las propias prácticas para producir cambios necesarios que permiten su mejoramiento. En el caso de esta investigación lleva a la práctica para ayudar a los estudiantes a ser más competitivos y mejorar su oralidad. También mejorar su léxico, que tengan demasiada precisión y hablen con propiedad, para que a la hora de presentar o estar frente a un público tengan toda la seguridad y puedan expresarse de la mejor manera. La formulación del problema. El principal es cómo fortalecer la expresión oral en un contexto de interacción con los estudiantes de educación básica secundaria del grado octavo en la institución educativa técnico-industrial Mariscal Sucre del municipio de Boativa. Los específicos hay 3. Y estos objetivos son muy claros y responden la pregunta problema, porque estas siempre van relacionadas para que la investigación tenga un hilo y además porque expresan los fines, metas, propósitos que el investigador pretende lograr con la investigación. En este caso, es mejorar la expresión oral en los niños de esta institución porque son el punto de partida en el fundamento de cualquier investigación y poderla mejorar a través de estrategias y métodos para que ellos, al llegar a la educación superior, ya tengan una buena expresión oral y sea una buena prosodia para ellos.
En el marco teórico, utilizan y hablan sobre varias personas que les ayudan a fundamentar su trabajo, como María del Pilar Ibáñez con el trabajo de la mejora de la interacción oral en el aula del ELL y el fomento de la autoridad del estudiante a través de las estrategias de comunicación. Y lo que más me gustó es que relacionan y hablan sobre Chomsky, una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, y fue de gran ayuda para la construcción del marco teórico y además es coherente ya que tiene todos los conceptos, teorías, definiciones que le dan apoyo y sentido al proceso de investigación. Lo que me pareció interesante también de esta tesis o de este trabajo es que tuvieron dos diagnósticos, uno con resultados cualitativos y otros con resultados cuantitativos. El primero usó la técnica de la observación, en lo que destacan los gestos, el léxico, el vocabulario, y también fue una observación de carácter participante, ya que los estudiantes cuando hablaban o cuando expresaban hacia un público tenían temor de hablar. Y al contar alguna anécdota de su vida o algo chistoso lo que les pasara, ellos se sentían un poco más confiados y se abrían más hacia las personas. En el tercero evaluaron el vocabulario, la mirada, la postura, el lenguaje corporal y usando las diferentes herramientas como apoyo, pero dando algunos ejemplos. Por ejemplo, ellos cuando presentaban diferentes presentaciones usaban las diapositivas, pero no los usaban como apoyo, sino las leían. Y esto era lo que ellos más, los investigadores más se dieron cuenta, porque era una forma de evadir y tener contacto con el público. La timidez es un factor bastante evidente en esta población. Ya en los resultados cualitativos, como se puede dar cuenta, evaluaron a 20 estudiantes mediante varios criterios. Ya en los resultados cualitativos, como se pueden dar cuenta, evaluaron 20 estudiantes mediante varios criterios como kinesis, aspecto paralingüístico, verbal y proxémico. Fue bastante asertivo. La A significaba adecuada, PA poco adecuada y inadecuada, no usa. Un ejemplo en el kinésico: postura corporal, gestos, expresión facial, mirada y sonrisa. Y tenían unos criterios de evaluación y ellos fueron evaluados gracias a esto. Como dije antes, ellos se fueron abriendo un poco más cuando contaban historias acerca de ellos o en los antecedentes usaron varias fuentes primarias y secundarias como tesis, trabajos de grado, monografías y diferentes entidades académicas para complementar su trabajo. Además, fueron de gran ayuda varios profesores de ellos
para poder llegar al conocimiento y poder realizar su trabajo en los estudiantes. Ya en el tema de la muestra, son 20 estudiantes de la institución educativa técnico Mariscal Sucre del municipio de Boavita, que usaron el instrumento de la observación y es un muestreo de tipo simple al azar o muestreo no probabilístico, ya que tienen un criterio establecido y por conveniencia, ya que escogen la población más conveniente para este caso. Como ellos decían en el mismo trabajo, les gustó estudiar a personas ya o adolescentes ya en una edad de entre 13 y 14 años, porque siempre encontraban trabajos que únicamente eran en primaria, más o menos niños entre 7 y 14 años como mi tesis anterior, pero en Colombia casi no los estudian y ellos sí querían encontrar los resultados mediante esta población. Y ahorita que presente los resultados van a encontrar que fueron bastante satisfactorios. Ya en los instrumentos que ellos usaron, fue la entrevista y la observación. La entrevista es uno de los más usados en este caso, ya que los estudiantes interactúan más con estos ejercicios y son más abiertos a responder porque es un poco más dinámico. Y la observación fue una parte fundamental en este trabajo, ya que mediante este tiempo que ellos tuvieron para poder evaluar y poder llegar a sus resultados mediante la hipótesis que colocaron, fue muy pasiva. Ellos fueron bastante prácticos y llevaron su hipótesis a algo muy asertivo. La variable se da en condiciones suficientes, ya que en la tesis presentan varios mecanismos de ayuda para la expresión oral, como son contar historias de su vida, como lo dije anteriormente, o hablar de algo gracioso. Y esta se da porque la oralidad está presente, pero puede pasar algo más. Me explico, en este caso, varias falencias que se presentan cuando ellos hablan en público. Para la hipótesis, resaltó el tema de la autoestima, ya que piensan que es un factor que influye en la seguridad de la persona al momento de expresarse frente a otra y tener miedo a ser juzgado o de que se rían frente a su opinión. Entonces utilizan un método para que el autoestima todos los días vaya creciendo y los estudiantes puedan estar más confiados y más seguros de sí mismos a la hora de expresarse o de decir cualquier cosa. Esta sería una hipótesis de trabajo, ya que responden a las necesidades de la investigación y favorece a la respuesta a soluciones que se presentan en el trabajo. En los resultados me pareció bastante interesante. Aquí ya fue la ficha de evaluación bioclase y voy a leer este pedacito que me pareció bastante bueno. Resulta notablemente mejorada pues el ejercicio de la oralidad en cuanto al fortalecimiento
de la expresión oral, a razón que los estudiantes, luego de mejorar su orden secuencial de descripción, han ampliado su léxico y vocabulario al cotidiano, en consideración a que organizan sus ideas, expresan sus apreciaciones y son más objetivos en el discurso. En este orden, 70% de los estudiantes coincide que selecciona aspectos adecuados, es ordenado y mejoró su vocabulario, donde la dificultad más relevante la tuvieron en el momento de identificar los aspectos generales. Entonces, lo que me pareció magnífico de este tema es cómo mediante el autoestima, mediante varios roleplays, mediante muchas herramientas y mecanismos, pueden llegar que una persona se sienta confiada, que no tenga nervios, que deje las muletillas, que aprenda vocabulario. Lo que me refiero, gracias a la prosodia, puedan tener toda la confianza de poder hablar al público sin ningún miedo y sin ninguna timidez. Y esto es bastante bueno y bastante cool para la prosodia. Por eso la prosodia es tan importante en todos los aspectos. Nosotros tenemos prosodia desde que nacemos, pero nosotros es muy, pero es muy empírica. Ya cuando nosotros estamos en el colegio, vamos a la universidad, ya se hace más teórica, ya que aprendemos todo lo que es primero en la lectura, como lo dije, comillas, puntos, corchetes, los números, los asteriscos, el significado de cada uno para nosotros poder saber la entonación de cada palabra, y a la hora de la oralidad, cómo expresarnos, cómo tener vocabulario, un buen léxico y que tengamos propiedad para poder hablar. Espero sea de su agrado también esta tesis y que estén muy bien.